Lucas capítulo 8, versículo 1. Lucas capítulo 8, versículo 1. Este es uno de los pasajes que más me agradan a mí, me gustan a mí, y que ya lo he compartido porque es algo que me gusta mucho. Y bueno, sé, Dios me hizo sentir el día de hoy que tendríamos que hablar un poquito en cuanto a ello. Y ojalá que hoy Dios pueda una vez más hablar a nuestras vidas y que podamos aprender, ¿no? Y porque tiene que ver con lo que es la palabra de Dios y el fruto que produce en nosotros. Tiene que ver en nuestra actitud que recibimos la palabra. Y ojalá que hoy podamos abrir nuestro corazón y que Dios permita que puedan ser transformados a través de su palabra. Así que yo quiero pedir que vamos a orar, a poner este tiempo en las manos de Dios y que Dios sea ministrando nuestras vidas. Así que vamos a orar. Papá, te damos gracias porque eres bueno. Gracias porque no hay nadie como tú. Y en esta hora ponemos este tiempo en tus manos. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones y permite que a través de lo que hoy vayamos a leer, a estudiar, a entender, tú nos transformes. Permite que esta palabra pueda caer en buena tierra en nuestros corazones, que pueda producir el fruto necesario y que a través de ella podamos llegar a ser más como tú. En el nombre de Jesús, hoy te damos gracias. Amén y amén. Lucas capítulo 8. Vamos a ir leyendo algunos pasajes, nos vamos a quedar en algunos, a aprender, pero la idea al final vamos a cerrarla, entender el poder de la palabra o lo que produce la palabra en nosotros o el fruto que produce la palabra en cada uno de nosotros. Dice Lucas 8:1, dice así: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Lo primero que yo quiero nada más resaltar, y vamos a ir a esta primera parte muy por encima, simplemente es entender que el ministerio principal de nuestro Señor Jesucristo era la enseñanza. O sea, Jesús no estaba enfocado en milagros, en señales, en prodigios, aunque los hacía. Aunque en la semana, bueno, en cada domingo que estamos viendo el libro de Juan, estamos viendo constantemente milagros que Jesús hizo. Bueno, el principal ministerio de Jesús no eran los milagros. El principal ministerio de Jesús era la predicación y la enseñanza del reino de Dios, del evangelio. Y creo que esto es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque si Dios nos ha llamado a servirle, tengo que entender que mi servicio o mi ministerio tiene que ser como el de Jesús y tiene que ir enfocado en la enseñanza. Yo no sé cuántos de ustedes enseñan. ¿Cuántos de ustedes predican? Que a lo mejor nos hemos enfocado mucho en leer la Biblia y a lo que hacemos. Nos hemos enfocado mucho no solamente en leer la Biblia, sino también en orar. Pero parte de todo esto que Dios me habla tiene que ver con el evangelismo y con la predicación. Y bueno, y al predicar no estoy hablando de ponerme, como en mi caso, aquí al frente y predicar a una iglesia, aunque también pudimos mencionarlo, pero estoy hablando del ministerio de predicar, de compartir la palabra, de compartir el mensaje a la gente que hoy necesita. Hazte un examen y tú mismo ve cuándo fue la última vez que le compartiste a alguien de Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien de que aceptara al Señor? Quizá la mayoría de nosotros pudiéramos decir y pensar, bueno, es que todo mi entorno ya es cristiano, ya conocen de Dios, bueno, tengo que salirme. Y tengo que ver la necesidad de que yo pueda anunciar el evangelio a otros lugares. Si Jesús lo hizo, es un ejemplo que me pone a mí para que yo lo pueda hacer. No solamente Jesús anunciaba, sino que los discípulos iban con él. Dice, y los 12 con él, anunciando y predicando el evangelio de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Predicar el evangelio,
anunciar el evangelio para que la gente pueda conocer. Somos enviados a eso. A veces se nos olvida que Dios nos dejó una gran comisión. ¿Y la comisión cuál es? De ir a predicar a toda criatura. Y te digo algo, de lo que hablaba un poquito el domingo, Dios nos va a llamar a cuenta de lo que estamos haciendo o no haciendo. Versículo 2. Dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas, permítame, algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Algo que no era común en aquel tiempo es que los rabinos, los maestros, dejaran que las mujeres anduvieran con ellos, mucho menos que ellas pudieran servirle o que pudieran dar de lo que tenían. Entonces, no es que Jesús quería el dinero de ellas, sino que Él permitía que estas mujeres pudieran servir a los demás a través de sus bienes. Y creo que es una oportunidad que me muestra la actitud del corazón de estas mujeres. Cuando tú sabes lo que Dios ha hecho en ti, la mejor manera que puedes hacer es dándole lo que tienes. Es algo natural. Cuando tú entiendes la obra, el perdón, la gracia, la misericordia de Dios sobre tu vida, en automático tiene que brotar la gratitud y el dar y el servir y el invertir. Es impresionante la manera en que Dios nos ha bendecido y nosotros podemos también de corresponder. Con nada podemos pagarle, pero sí podemos corresponder a lo que Él ha hecho. Y creo que a Jesús, al permitirlo, bueno, vemos un ejemplo de humildad en Él. Versículo 4. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a Él, les dijo una parábola. Y aquí vamos a ir al punto principal que yo quiero hablar el día de hoy. Porque ahora se reúne una gran multitud. Me dice que son un grupo de personas que han venido de diferentes ciudades, que han venido con Él. Jesús probablemente entraba en una ciudad compartiendo, evangelizando, y gente le seguía. Y llegó un momento donde después de pasar por varias ciudades, había una gran multitud y Jesús se detiene y empieza a dar una enseñanza. Otra vez, el ministerio de la enseñanza del Señor Jesucristo. Y les dice una parábola. Creo que la mayoría hemos escuchado las diferentes parábolas que la Biblia me enseña. Pero una parábola significa similitud, parecido o figura. Me habla de una similitud, algo que es parecido o figura. También puede significar poner al lado, cuando tú pones dos cosas para ver la similitud. En sí, una parábola es una historia terrenal con un significado celestial. Y el propósito de la parábola es enseñar una verdad escondida en una historia. ¿Sí? Enseñar una verdad escondida en una historia. Y la parábola que vamos a ver al día de hoy dice ahí en su Biblia, es la parábola del sembrador. Y mira lo que dice, versículos 5 al 8. Vamos a leer esta parte. Dice, el sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació
y llevó fruto a 100 por 1. Y hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Después de enfocarnos en esta parábola, quizás nos pudiéramos dar cuenta que muy probablemente el título de esta parábola está equivocada. Porque la Biblia me habla que el título que le ponen ahí en la Biblia, que aquí es lo que los que tradujeron la Biblia le ponen para poder ver la referencia, pudiéramos pensar que el título está equivocado, porque esta parábola no se enfoca en el sembrador. O sea, esta parábola, el sembrador no es el importante. Creo que tampoco se enfoca en la semilla, porque nos vamos a dar cuenta que la semilla, como quiera, produce su efecto o hace lo que tiene que hacer, es la misma. Creo que más bien se enfoca esta parábola en el lugar donde cae, en el suelo donde cae la semilla. El sembrador no es importante, él solamente la aventó. Fue lo único que hizo. El sembrador salió a sembrar y aventó la semilla y no es nada importante. Le decía, comentaba ahorita, la semilla es la misma. No me muestra diferentes tipos de semilla, sino que el mismo tipo de semilla, la misma calidad, la misma posibilidad o el mismo potencial que tiene la semilla, pero sí se enfoca en el suelo. Me habla de 4 lugares, 4 tipos de suelos donde cae la semilla. La primera me dice que es junto al camino. Y vemos que no produce nada porque las aves del cielo se la comieron. La aventaron, cayó sobre el camino, quizás algunos la pisaron, pero vienen las aves, alimento para ellas, se la comen y no pasó nada. Me habla de otra parte de semilla que cayó sobre la piedra. Y la que cayó sobre la piedra, sí pasa algo. Empieza a crecer, pero como no tiene profundidad, no pudo echar raíces, bueno, el sol le dio y ¿qué pasa? Se secó. Y no puede haber mucha profundidad. No sé, ¿alguna vez han visto algunas plantitas, alguna mata que está en una orilla de una piedra? Y a lo mejor se ve bonita, pero no puede echar raíces porque no puede profundizar sobre la piedra. Y aunque se vea bonita en su principio como crecimiento, va a morir. La otra cae entre espinos. Esta es diferente porque esta también trae un crecimiento, pero crece juntamente con los espinos y al final vemos que los espinos la van ahogando. Porque va creciendo, pero espinos hay alrededor, la van ahogando y no puede producir nada. La última que vimos es aquella que cae en una buena tierra. Y esta es la única, no es la única que crece, porque la de la piedra también empezó a crecer. La de los espinos también empezó a crecer, pero la diferencia entre todas es que esta sí da fruto. Esta semilla cae en un lugar fértil. Y dice ahí que produce el 100 por 1, 100 semillas da al momento de una sola semilla al poder germinar. Y esta semilla crece, produce fruto, produce más semillas que a su vez producen semillas y hay un gran crecimiento a causa, no otra vez, no del sembrador, no de la semilla porque es la misma, sino de la tierra donde cayó la semilla. Esto es interesante, ¿por qué? Porque la gente escuchaba esta parábola y quizás para ellos era una imagen muy clara que ellos veían todos los días, continuamente, porque en aquel tiempo sembraban y todo, pero vamos a darnos cuenta que no la van a entender, ¿sí? El problema es que de repente la semilla cae en buena tierra, a veces no, a veces movida y solamente algunas dan. Yo no sé cuántos de ustedes les gusta sembrar.
Yo no sé cuántos de su casita les siembran y tienen ahí sus matitas, y que una matita de chile, y que una matita de esto. Bueno, en la casa de nosotros, que es su casa, tenemos un pedacito donde eh, tenemos tantito césped, y a mí me gustan las plantas, ¿sí? No tanto flores, no tanto eso, pero me gusta a mí tener el zacate. Me gusta tener plantas de frutos, ¿verdad? Y tenemos plantas de chile, de diferentes tipos de chile y de tomate, y teníamos un guayabo y de todo, ¿no? Entonces, yo soy de repente parte de lo que me gusta, soy el jardinero. Me gusta poner el césped y todo, y, y que se vea verde. A mí me gusta que se vea todo verde. Tengo que cortar el césped y bueno, me gusta. El problema es que como no soy experto y tampoco le sé mucho, tengo problemas porque junto con el césped empiezan a salir plantitas, matas, zacate que no es, y es un problema fuerte. En las matas del chile, cada rato que vienen las plagas y que esto y que se están muriendo y que aquella no da y que le falta esto y el otro. Y que de repente en una mata sale otra que la están envolviendo y realmente es muy complicado. Tiene mucho que ver la tierra también. Entonces cuando yo veo la historia esta y veo que el estar trabajando en la casa, tratando de tener fruto y tener mis plantas bien y todo eso, es demasiado trabajo. ¿Por qué? Porque constantemente estoy viendo cómo hay muchas circunstancias que están impidiendo que mis plantas den fruto. ¿Sí? Salen hierba mala, vienen plagas, salen las hormigas, de repente son unas que ya se comieron la planta, de una noche a la otra ya de repente están ahí. Y yo comparaba eso con nuestro crecimiento en Dios. ¿Por qué? Porque el propósito de nosotros es que podamos dar fruto. El problema es que a nuestro alrededor hay tantas cosas que nos impiden dar fruto. Si yo que empiezo a tener mis plantas ahí, yo las descuido, hombre, en una noche las plagas se lo llevan. Si le dejo una semana, olvídese, ¿no? Y yo dije, voy a comentar esto, ¿sí? Aparte para que me den tips para cómo cuidar mis plantas, ¿verdad? No se crean. Pero más que todo, para que lo veamos como una enseñanza o como una comparativa a nuestra vida, es si yo tengo que dar fruto y me descuido, hay cosas a mi alrededor que tarde o temprano van a impedir que yo dé fruto. Y quiero que lo veamos. ¿Por qué? Porque ahorita Jesús va a empezar a explicar lo que es esta parábola. Y quizás vamos a entenderla un poquito mejor. Pero yo creo que lo puedas ver, porque la pregunta que yo te hago es: ¿de qué manera estamos dando fruto? Llega un momento donde Jesús, en una de las historias, no vamos a verla ahorita, ve una higuera, tiene hambre y ve que tiene hojas. ¿Y qué espera Jesús que haya en la higuera? Pues fruto. Y cuando va y ve hojas, por consecuente tiene que tener fruto, pero no encuentra nada sino solo hojas. ¿Y qué hace Jesús? La maldice. Y esto es importante que podamos aprender, porque aunque hace una comparativa hacia Israel, podemos aprender algo. Esta planta aparentaba tener fruto y no tenía nada. Podemos ser cristianos que aparentemos estar dando fruto y no damos nada, y Dios va a llamarnos a cuenta. ¿Qué tipo de fruto estás dando? ¿Qué tipo de fruto está habiendo en ti? Mira, regresemos al pasaje que estamos viendo, ¿sí? Porque los discípulos no entendieron, la gente que estaba ahí, la multitud no entendió lo que Jesús estaba hablando. Versículo 9. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? O sea, no lo entendieron.
Y muy probablemente nosotros tampoco lo hubiéramos entendido si no nos la explica. Sí, pues oye, Jesús empieza a decir, oye, el sembrador salió a sembrar, aventó la semilla, una cayó en el camino, otra entre piedras, otra entre espinos y otra en buena tierra. Y la que cayó en buena tierra produjo al 100 por 1. Y todos, no, pues está bueno. Y ya. Pero Jesús te va a explicar para que lo podamos entender. Versículo 10. Y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros, dos tipos de personas. Primero le dice, a vosotros. ¿A quién está hablando? ¿A quién les está hablando? A los discípulos. Porque los discípulos le preguntaron a Jesús, dinos, explícanos. Y cuando él dice, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Jesús nos muestra algo aquí, que Él quiere que sus discípulos puedan entender y conocer los misterios de Dios. Y eso es importante, ¿por qué? Porque nosotros somos discípulos. Y aprendamos algo. Dios quiere revelarse a ti. Dios quiere mostrarse a ti. Dios quiere que a través de su palabra, de su relación, tú puedas ver lo que Dios tiene escondido para nosotros. Ahora, no es que esté escondido y hay que empezar a sacar revelaciones nuevas. No, no. Pero todo lo que Dios me ha hablado en su palabra, nosotros la debemos de entender. La cuestión es que dice, y los otros lo vean por parábolas. ¿Quién son los otros? Aquellos que escuchan la palabra por casualidad. Aquellos que siguen a Jesús de vez en cuando. Pues hay una gran diferencia. No sé cuántos de ustedes cuando recién empezaron a venir a una iglesia cristiana y a oír la palabra y que les hablaban, les predicaban o que leían, muchas veces decían, no entendí nada. Leo y no entiendo. Pero conforme vas creciendo, buscando a Dios y todo, de repente la palabra va produciendo un efecto en tu vida que dices, estoy entendiendo, Dios me está hablando en mí. Es más, muchas veces decimos, dura palabra me ha hablado Dios o me ha rellamado la atención. Hay una gran diferencia en aquellos que son discípulos y aquellos que le siguen de lejos. Y tú tienes que entender y decidir qué tipo de persona quieres ser en todo momento. Hay una diferencia entre un seguidor y un oyente casual. La parábola para ellos era como un enigma, un acertijo, a ver si entendían. La cuestión es que como ellos habían decidido no recibir la palabra de Dios, Dios dijo, no van a entender. Mira, si quieren, vamos a Isaías capítulo 6, del 8 al 10, nada más como referencia de lo que estoy hablando. Isaías 6, del 8 al 10. Dice así: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Está hablando Isaías. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Cuando uno de repente lee este capítulo, esta porción, uno dice, a Dios no lo entiendo. Pues no, que quiere que todos se conviertan a Cristo y de repente no quiere que entiendan. Bueno, está hablando de qué tipo de personas que han decidido no saber nada de Dios, no conocer de Dios, y que ellos han endurecido su corazón. Y Dios dice esto: ¿no quieres entender? ¿No quieres recibir de mí? Perfecto, así quédate. Y por más que vean, por más que hablen, no vas a entender. Lo vimos con el faraón.
Cómo Dios endureció el corazón del faraón, aunque vio plaga tras plaga, señal tras señal, él no quiso entender. Y otros que si quieren, claro que van a entender. Entonces, la parábola es eso. Una parábola que quizás para muchos no dice nada porque son oyentes casuales de Dios. Hay una diferencia para aquellos que son seguidores, discípulos y que pueden entender lo que Dios quiere decir. Entonces, el entender la palabra es la oportunidad que Dios nos da a nosotros de saber si le queremos seguir o no le queremos seguir. Y te digo algo, aún esto es una señal de amor. ¿Por qué? Porque Dios nos pudo haber hecho robots. Y Dios pudo haber dicho, bueno, quieran o no quieran, yo los escogí, son míos y ustedes van a recibir lo que yo les diga. Se acabó. Es que no quiero, no me estoy preguntando, hazlo y se acabó. O otros, yo sí quiero, no, tú no, a ti no te quise, va para afuera. No, creo que la oportunidad lo tenemos todo. Cada uno decide obedecer la palabra o rechazar la palabra. Y esto es amor. Porque Dios me da la oportunidad de saber si quiero estar o no estar así. ¿Sí? Las palabras tienen un sentido para nosotros y quizás para nosotros no. Entonces, en el versículo 10 dice, regresamos a Lucas, ¿verdad? Lucas 8:10. Y él dijo, a vosotros es dado conocer el misterio del reino de Dios. ¿Sí? Y aquí la palabra misterio es algo que se revela. ¿Sí? No es un secreto que está oculto, no, sino es algo que Dios le quiere mostrar o quiere revelar a nosotros. ¿Sí? Versículo 11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y ya lo dijimos, lo importante no es el sembrador. Lo importante en este punto tampoco es la semilla, aunque me está diciendo qué es la semilla. La semilla es la palabra de Dios y es igual para con todos, ¿sí? Tanto la palabra escrita como la palabra hablada, esa es la semilla. Versículo 12. Y los de junto al camino, aquí va a empezar a escribir, y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Es importante porque hubo un crecimiento. Y versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los de con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces ahora podemos entender la parábola. Dios, Jesús nos la está explicando completamente. Él nos está enseñando. Y podemos entender lo que le decía ahorita. La semilla es algo poderosa. Claro, sembrada en buenas condiciones. Puede crecer, puede llegar a ser un árbol e incluso darle de comer no solamente a una, sino a muchas personas. Y de ahí salen más semillas que puedes sembrar para darle de comer más y hacer un huerto donde producen semillas que a la vez son frutos que dan semillas y podemos crecer y crecer. Y es algo que nunca acabaríamos. Entonces la semilla es la palabra de Dios y entendamos, la palabra es poderosa. La palabra tiene el mismo efecto para con todos. No pudiéramos pensar que la palabra de Dios en algunos hace un tipo de efecto y en otros otro, porque la semilla fuera diferente o la palabra es diferente. El problema no es la semilla, el problema es el suelo, es la tierra. Y en este momento la tierra es el corazón. Y la pregunta sería, ¿qué tipo de tierra es tu corazón?
Porque el que está hablando es el sembrador. En este caso, hoy yo soy el sembrador. Lo que estamos hablando es la semilla, la palabra de Dios, la palabra hablada. O tu Biblia la lees, es la palabra escrita, esa es la semilla. El mismo poder para cada uno de nosotros. La diferencia donde está o donde radica en nuestro corazón. ¿Qué tipo de tierra eres? ¿Eres como el camino? El camino está duro. La semilla no puede penetrar el camino porque ha sido pisado una y otra vez y está duro. Y por más que la semilla quiera penetrar, no puede por la dureza. Otra es la piedra y lo mismo. Peor, ahí a veces ni hay tierra y puede querer crecer, pero no pasa nada. Puede ser que tu corazón esté duro como una piedra. Puede ser que esté como espinos, donde permitas crecer más cosas que al final te van a ahogar. O puedes permitir que tu corazón sea una buena tierra. Veamos la parte por parte. Versículo 12. Y los de junto al camino son los que oyen. Interesante, ¿eh? Veamos. Junto al camino son los que oyen. Es la gente que escucha la palabra de Dios. La oyen. Luego viene el diablo y la quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Y tengo que entender esto. El diablo sabe que si tú eres capaz de entender la palabra producirá un efecto en tu vida. Pero también sabe que si la palabra no penetra tu corazón, tú continuarás igual o peor. Y muchas veces permitimos que Satanás robe la palabra que Dios tiene para con nosotros. No estoy hablando de salvación, porque a lo mejor todos los que estamos aquí somos salvos y diríamos, yo no me preocupo, pastor, porque ya la palabra de Dios produjo un efecto, yo soy salvo y bueno, yo soy de los de la última tierra, ¿no? No. Estoy hablando de lo que produce la palabra en tu vida, en general. Porque puede ser que tengas 20 años, 30 años, 50 años en el evangelio y que hoy tu corazón esté como el camino. Esté tan duro que no permitas que la palabra entre. Y puedes tener tanta religiosidad, tanto legalismo, tanto endurecimiento porque alguien te ha lastimado, te ha herido, que no permitas que la palabra caiga en ti bien y que Satanás venga y la robe. Ahora la roba bien fácil. Una manera en cómo Satanás roba la palabra es a través de las distracciones en la predicación. Hay veces que estás aquí, pero tu mente está en otro lugar. Y te roba. Hay veces que estás aquí y te voy a decir cosas no pensando en nadie, ¿sabe? ¿Sale? Y si no, pues el que esté libre de pecado que lance la primera piedra, ¿no? Pero hay veces que una llamada me hace salirme de la enseñanza y esa llamada me robó lo que Dios me quería decir. Díganme las excusas que quieran. A mí no me traten de engañar o me traten de convencer. Yo no sé. No estoy hablando de nadie. De veras, delante de Dios no estoy hablando de nadie. Pero eso pasa. Quiere decir que la persona que te está hablando es más importante que lo que Dios está diciendo. A Dios sí le puedes decir, espérame Dios, necesito hablar con una persona. Y no le puedo decir a la persona, espérate porque yo estoy con Dios hablando ahorita. A veces la sed me hace salirme. Ir a buscar agua, ir a buscar un vaso, ir a la tienda a comprar agua, ir a comprar esto, ir a comprar una coca, Eso me distrae. Tú no sabes quizá lo que Dios te está hablando. Y me pueden decir, pastor, que tengo sed.
pues, tráete el agua desde el principio. Si ya sabes que todas las veces que vienes a la iglesia te da sed porque está caliente, ¿qué tengo que hacer yo? Simplemente a mí también me da sed. ¿Cómo se vería que estoy predicando? ¿Saben qué? Tengo sed. Ahorita vengo, voy a la tienda a comprar al Oxxo. Ahorita vengo, no me tardo nada. ¿Cómo lo verían? ¿Bien o no? O igual, estoy aquí. Me están hablando por teléfono, permítanme. Ahorita seguimos. ¿Cómo lo verían? A veces nos distraemos. A mí me encantan los niños. Y a veces nos distraemos viendo a los niños. ¿Quién está hablando la predicación? ¿Quién sabe? A veces nos distraemos, lo que lo he visto, en Facebook, en WhatsApp, en todo. Ah, mira, me están hablando, déjale. O sea, todo eso. Tan fácil. Satanás nos roba la palabra. Por ahí decía un pastor, digan, ay de mí, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque me está robando lo que Dios me está hablando. Otra distracción, las dudas. Muchas veces Dios me está hablando y decimos, no, no creo que sea para mí. No, yo sí no pienso, yo pienso diferente. No, el pastor está mal en lo que está haciendo. Entonces, de repente eso puede robarme a mí lo que Dios me quiere hablar. Lo más común que pudiera ser de repente también es, no, esto no es para mí. No, yo no. Buena tierra, mala tierra, no, yo no soy, yo soy de la buena tierra. No, y eso te bloqueas y no te permite recibir nada. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Quita la palabra de tu corazón. Por eso muchas veces venimos a la iglesia y nos vamos igual o peor. Si la palabra de Dios no produce un efecto y un cambio en ti, tú cometiste el error de no darle la importancia a lo que Dios está hablando. Porque no se trata, a mí me toca compartir y de repente comparten otros hermanos. No se trata de calificar al predicador. Ay, le echó ganas. Me gustó cómo predicó. No, ya no me gustó. No se trata de calificar al predicador. Se trata de escuchar lo que Dios me está hablando. Y si no le pongo atención, Satanás está robando mi vida, la palabra. Dice ahí, para que no crean y menos se salven, ¿verdad? La enseñanza. Versículo 13. Los de sobre piedra son los que habiendo oído, otra vez, están oyendo la palabra, la reciben con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba, se apartan. Y creo que muchos conocemos ese tipo de personas. Hay gente que está en la iglesia y, oye, ¿sabes qué? Pues yo nunca había escuchado una predicación cristiana, me gustó mucho, me gustó el compañerismo, hoy siente bien padre esta comunión, mi espíritu se siente bien agradable, y escuchas y lo ves. Y está en la iglesia, y está viniendo. Empieza a crecer, oye, ¿sabes qué? Esta persona nueva ya llegó, ya trae Biblia. Oye, llega temprano, llega hasta la oración y empiezas a ver un crecimiento en él. O podemos ser nosotros. Pero viene la prueba y ¿qué hacen? Se apartan. ¿Por qué? Porque su cristianismo, su relación está basado en emociones. Por eso hay gente, hablando de la palabra, vemos gente que van a iglesias donde se enseña verso a verso, se enseña la palabra, se enseña el mensaje y no les gusta. No, hermano, a mí me gusta algo más divertido. Me gusta lo que sea más emocionante. Y a veces escuchar mensajes motivadores. Y tengo que aprender algo. El propósito de la palabra no cae en la motivación. Yo no veo a Jesús motivando a nadie de sus discípulos. Claro, le dicen,
yo estoy con vosotros, no los voy a dejar. Pero una motivación no es mal. Le dice, van a tener aflicciones, los van a perseguir, van a matarlos y matándolos van a pensar que hacen algo bien por Dios y no es así. Entonces cuidado si tú eres aquellos que reciben la palabra con gozo, pero te mueves en emociones, porque cuando se acabe la emoción o la motivación, vas a caer al suelo. ¿Sí? Hay hermanos que vienen el domingo todos agüitados, abrumados y todo eso. La palabra les llena y se emocionan. Amén, gloria a Dios, vamos a echarle ganas. Y empieza el lunes, ahora sí, este lunes va a ser todo con Dios. Y luego el martes va bajando, el miércoles, el jueves. Ya para el viernes ya está en la lona otra vez. ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo está? No, hermano, esto no es para mí ni nada. Ay, hermano, por favor, échale ganas, vaya a la iglesia, busca a Dios. Pues bueno, voy a ir a ver qué tal. Y llega el domingo y otra vez lo llena Dios, la palabra. Ahora sí, hermano, de aquí nadie me para y todo. Y otra vez, ahí van. A veces nosotros le decimos los hermanos gallito, ¿verdad? Echas un gallito de gasolina para que avance 2-3 kilómetros y otra vez un gallito y ahí va. A veces somos así. Nosotros no podemos guiarnos por emociones. La palabra no me mueve en emociones. Tiene que ser una convicción, porque entonces no va a haber fruto. Versículo 14. Los que cayó entre espinos, estos son los que oyen. Una vez más, todos ellos dos están oyendo la palabra. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Esta me llama la atención y es peligrosa, ¿eh? ¿Por qué? Porque esta sí crece. Tú empiezas a ver en esta persona que la palabra cae, que empieza a haber un cambio, le empieza a echar ganas, ya empieza a venir más a la iglesia, empieza a servir, se mete a navegantes y empieza a echarle ganas. Y uno dice, oye, este hermano va creciendo. El problema es que, como les decía hace rato, juntamente como va creciendo la palabra, van creciendo espinos que van envolviendo su vida. ¿Qué son los afanes? Y esos afanes no les permiten poder tener el crecimiento esperado. A nosotros nos ha pasado muchas veces. Vemos gente en la iglesia y a veces dijimos, es que mi esposo y yo platicamos y oye, fíjate que el hermano, la hermana o el muchachito esta, señorita como que le está echando ganas. Yo veo que vino a ayudar, vino a servir y todo. Y cuando de repente nosotros vemos, oye, ¿sabes qué? Como que Dios está haciendo algo en su vida, ¡pum!, se desaparece. Y esto es porque no permiten que la palabra pueda producir todo un efecto en ellos. El problema es que ellos no llegan a dar fruto porque no le permiten los afanes y las riquezas y los placeres que puedan dar, porque los empiezan a ahogar. O sea, es gente que quiere buscar a Dios, es gente que ha escuchado y va creciendo, pero ¿qué? Pero su afán no le permite desarrollar su potencial para con Dios. No puede dar fruto. Si hablamos de afanes, ¿qué puede ser nuestro afán? ¿Cuál puede ser nuestros afanes? Puede ser el trabajo, puede ser la escuela, puede ser mis sueños. Tengo que echarle ganas, yo quiero mi carro, yo quiero mi casa, yo quiero mi esposa, yo quiero mi familia, yo quiero esto, yo quiero viajar, y empiezas a afanarte. Y la Biblia me dice claramente, no te afanes por las cosas del mundo. La Biblia me dice que no hagas tesoros en la tierra, sino hacer tesoros ¿dónde? En los cielos. ¿Y dónde estamos haciendo tesoros el día de hoy? ¿Por qué no venimos a la iglesia? ¿Por qué trabajamos tiempo extra? Y me vas a decir, lo necesito, pastor. Bueno, porque estás afanándote en las cosas del mundo y no estás aprendiendo a depender de Dios. No digo que no trabaje, la Biblia me habla de trabajar.
Pero yo no puedo permitir que los afanes me impidan dar fruto. No puedes permitir que los afanes no te permitan servir a Dios. Dice ahí los afanes, las riquezas. La Biblia me dice claramente que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Claramente me dice, no puedes servir a dos señores, a Dios y a las riquezas. Hace una semana estuvimos hablando qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Y todos queremos ser ricos y millonarios. Ante una señal que Jesús está diciendo, cuán difícil es. Queremos ser ricos, queremos tener todo el dinero. Y eso puede impedir que puedas dar fruto. Lo otro son los placeres de la vida. Mi carne. Hacer mi propia voluntad, lo que yo quiero. ¿Saben cuáles son aquellos? Los que vienen con Cristo por una necesidad. Y cuando Dios suple mi necesidad, me olvido de Él. Tengo problemas en mi matrimonio, ya no podemos más, nos queremos divorciar. Ven a la iglesia, Dios puede restaurar tu matrimonio. Vienes, oramos, te enseñamos, estás con tu matrimonio afirmado y cuando ya estás bien, lo perdemos. Creció, pero la ahogaron lo que había alrededor. A veces el que es más común es cuando alguien no tiene trabajo. Pastor, ¿puede orar por mí? Necesito trabajar. Yo he buscado, no encuentro mi trabajo. Que Dios me dé, me supla. Y mientras no tienen trabajo, aquí está el domingo, aquí está el martes, aquí está sirviendo. Y oramos. Y Dios les da un trabajo. Y cuando Dios le da el trabajo, ¿qué hace la persona? Se va. Pastor, es que me dieron turnos. Es que tengo que trabajar más tiempo, ya no voy a poder ir a la iglesia. Y yo he sabido de personas que cuando dicen, aparentemente pareciera una bendición el trabajo para su vida, se ha convertido en una maldición, porque el momento que llegaron a ese trabajo, lo perdieron todo. Perdieron a Dios, perdieron la iglesia y perdieron su familia. Los afanes del mundo. Es una realidad. Cuando la palabra cae en un corazón de este estilo, es muy peligroso, porque va creciendo junto con los demás. Me acuerdo de la historia del trigo y la cizaña. Se parecen, crecen juntos. Hoy precisamente estaba viendo un video del trigo y la cizaña. Lo hemos predicado y todo eso, y a veces uno no tiene la noción porque no andamos en el monte, en el campo y todo eso. Vi la espiga del trigo y vi la espiga de la cizaña y están igualitas. Yo tenía un pensar que crecían iguales, pero la diferencia es que el trigo tenía una espiga y la cizaña no. Y dije, pues es fácil reconocerla. Hoy vi un video donde explican y hay una espiga en el trigo, hay una espiga en la cizaña. A ver si la voy a compartir para que la tengamos en la página de la iglesia, ¿no? Pues a mí me gustó y pues es aprender. Y agarran la espiga de la cizaña y la empiezan no sé qué sea esto, pero lo empezaron así a moler, ¿no? Con las manos. Y se deshizo toda y no quedó nada. Agarraron la espiga del trigo, hicieron lo mismo y le soplaron y se quedó el fruto. Y yo dije, wow, o sea, porque están igualitas. En nuestro caminar en Dios puede ser que parezcamos que somos cristianos y pareciera que estemos creciendo y dando fruto,
Pero al final lo que me va a mostrar si soy o no soy es el fruto que hay en mi vida. A Jesús le dijeron: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. O sea, estaban power, ¿no? Ahí. En tu nombre predicamos, en tu nombre. Y Jesús voltea y le dice: no te conozco, nunca te conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Puede estar en la iglesia, puede estar creciendo, pero probablemente estás creciendo entre espinos, afanes, riquezas, placeres del mundo, que los cuales no te permiten dar fruto y tarde o temprano acabarán con tu vida. Cuidado, ¿qué tipo de tierra es tu corazón? Versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con el corazón bueno y recto, número 1, retienen la palabra oída. ¿Qué onda? Mal la oyeron. Este no, este la retiene. Y dan fruto con perseverancia, constantemente, continuamente. O sea, no es el que da fruto una vez y ya no. Dentro de las plantitas que tenemos, que decía hace rato, una planta que hicimos fue la de un limón. Y ese empezamos de cero, agarramos un limón, lo partimos, le sacamos la semilla, lo germinamos, lo pusimos y, si no me equivoco, va a cumplir ¿qué? 2 años. Hemos batallado y no ha dado ni un triste limón. Yo ya esperaba que tuviera limón y hermanos, ya vamos a empezar a vender limones en la iglesia, ¿verdad? ¿Cuántos camiones quieren? Y con una plantita sacar para todos, yo decía. No ha dado nada, está chiquitillo como yo. Y ya van 2 veces que mi esposa me dice: si no da limones vamos a quitarlo ya, porque está inutilizando la tierra casi, ¿no? Y yo: espérate, tiene que darnos 1 año más. De nada sirve estar en la iglesia si no damos fruto. De veras. Tenemos que aprender a perseverar. No se trata de dar. Es que un día di un fruto, hermano. Hace como unos 15 años di un fruto por ahí. Uy, brotó una. Y luego, o sea, que no hay más. Pero di, hermano. Antes diga que di. No. La Biblia me dice que da constantemente el fruto. Vuelvo a decirte, el sembrador es el mismo. La semilla tiene el mismo potencial. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Tu corazón. ¿Estás recibiendo la palabra o no la estás recibiendo? ¿O estás dejando que el enemigo la esté comiendo? Necesitas leerla, oír la palabra. Necesitas retener la palabra, recibirla, decir: esa palabra es para mí. Están hablando de aquel que tiene un corazón duro. Ese es mi corazón. Yo necesito que Dios me cambie. Están hablando de aquellos que se afanan con las cosas del mundo. Tengo que aprender a decir: yo soy. El trabajo ha sido un obstáculo para yo poder dar fruto y servir a Dios. Aquí no se trata de ver quién es más santos que otros, no. Se trata de reconocer la palabra que pueda producir un efecto en mi vida, porque va a dar mucho fruto en nosotros. ¿Qué fruto? Yo sé que muchos ya se lo saben, a lo mejor otros no, pero ¿qué fruto está esperando Dios que demos? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor. No me dice Gálatas los frutos, mas el fruto del Espíritu es amor. Y se produce o se manifiesta en gozo, en paz, paciencia, benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Pero, ¿qué fruto tengo que dar yo? Yo lo enseño de esta manera. Si tú das una semilla de manzanas, ¿qué va a dar el árbol? Manzanas.
No va a dar jugo, ¿verdad que no? No, da manzanas. Si tienes una semilla de limón, ¿qué va a dar o esperamos que dé? Limones, ¿verdad? Si la semilla es la palabra y la palabra es Cristo, ¿qué esperamos dar? Cristo. El fruto que la gente tiene que ver en nosotros es Cristo en nuestras vidas. Si tú vas, muchos no sabemos de plantas, aunque nos gusta. Y tú ves y dices, mira, ese es un durazno. ¿Cómo sabes? Pues por los duraznos. Ese es un naranjo, ¿no? ¿Cómo sabes? Pues por las naranjas y así, ¿no? Por el fruto. El fruto que la gente tiene que ver a nosotros se llama Cristo. Para que cuando nos vean digan, Él es cristiano. ¿Cómo sabes? Tiene Cristo como fruto en su vida. Eso solamente lo va a producir la palabra de Dios. Vuelvo a decir, con eso termino. La diferencia es qué tipo de tierra es tu corazón. ¿Es tierra fértil? Tierra fértil que puedes decirle la palabra de Dios y dice, amén, ¿es para mí? ¿O es tierra dura? ¿O es una roca? ¿O has permitido que haya espinos alrededor que van a acabar contigo? Hoy la idea es que puedas dar fruto a través de su palabra.